Yo decidí qué quería estudiar cuando estaba sacando la ficha. O sea, yo quería... Buen momento, ¿no? Sí, Claro. así, creo que ya es un momento Creo que para sí, decidir creo que es qué ahora, pasé. no sé, o me Estaría esperaré un poco. bien. Cuando yo termino la licenciatura teníamos la posibilidad de... ¿Cómo le llaman ahora? Titulación por promedio, por excelencia. Algo así. Bueno, caso es que si te acabas promedio mayor a X, podías titularte, ¿no? Pero pues yo decidí que me gustaba hacer mi vida difícil, renuncié a la titulación expedita y dije voy a hacer tesis. Va a sonar a inventado, pero yo desde que decidí que iba a estudiar la licenciatura, mi idea, yo me daba cuenta de la fuga de cerebros enorme que hay en Guerrero y en Chilpancingo. Claro, y eso. ¿No? Y lo veía porque pues soy la menor de 4 hijos. Entonces todos, incluyendo a mis hermanos, pero sus amigos que lograban salir a estudiar a otros lugares, ya no regresaban. Se quedaban a trabajar en Puebla, en Cuernavaca, en Querétaro. Pues ya no regresaban porque no había dónde conseguir trabajo acá. Yo no pensaba estudiar en Estados Unidos. Yo tenía como este pequeño odio intrínseco a cómo Estados Unidos, el enemigo del norte y todo imperialista, ya sabes, ¿no? Todas estas cosas. Pero sí, justamente me encantan las cosas nuevas, proyectos nuevos y sacarlos adelante y ver cómo florecen y en lo que siguen, ¿no? Entonces también eso estaría parte de esos objetivos, continuar siempre con cosas nuevas. Ay, qué excelente. Definitivamente, más que el estar ocupada, me motiva el estar creando, el ser creativa. Alguna vez, ni sé de dónde fue la frase, pero escuché esta frase de que que el alma, que los humanos nacimos para crear, y si no nos dedicamos a crear, solo consumimos, y quien consume no es feliz. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que es Métodos, el podcast donde ustedes pueden conocer a las y los investigadores que forman parte de la Universidad Autónoma de Guerrero y que están realizando trabajo precisamente en beneficio de la sociedad y obviamente que están aportando ese granito de arena que necesitamos. Les invitamos a que sigan este contenido, a que comenten, a que reaccionen, compartan, sobre todo que es muy importante, y si ya lo hicieron, pues muchas gracias, síganlo haciendo, por favor, nos ayuda muchísimo. Y pues yo soy su amigo y servidor Agus García, y el día de hoy estoy acompañado de la doctora, disculpen, así es esto, ya saben que todos los episodios siempre me pasa algo, pero es por el bien de este contenido. Estamos acompañados de la doctora Ariadna Isabel López Damián, a quien le damos la bienvenida. Hola, muchas gracias. Te saludo. Bien. Un poco trastabillando, pero bien, es la falta de comida. Bien, pues nos faltan los taquitos. Entonces. Sí, le vamos a pedir, yo creo que a la producción que para la próxima nos tengan aquí y más que fue de repente el día se amerita, ¿no? Para una comidita, hay unos taquitos. Pero bien, Ariadna, doctora, como gustas. Ariadna está bien. Ariadna, bien, entonces comenzamos, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí el día de hoy. Y vamos a comenzar a conocer un poquito más sobre Ariadna, ¿te parece? De acuerdo. Entonces vamos a esto que es la introducción, donde vamos a platicar acerca de quién es Ariadna, qué le gusta hacer, de dónde eres. Vamos sobre ese tema. Después nos vamos a la parte formativa, pero vamos, platícanos en tus propias palabras. ¿Quién es Ariadna? Fíjate que no sabía que venía un examen de identidad. Me hubiera preparado un poco mejor. Disculpa. No, bueno, es que aparte uno como profe, ¿no? Te preguntan y te sabes tantas historias, y yo me sabía esta historia donde le preguntaba una figura etérea a este personaje, ¿quién eres? Y esta persona decía, Ariadna. No te pregunté tu nombre, te pregunté quién eres. Ay, soy maestra. No te pregunté qué haces, te pregunté quién eres. Soy investigadora, no te pregunté a qué te dediques, y así, ¿no? Entonces me preguntas y ¿quién soy, no? Una pregunta que pudiera parecer tan sencilla, desde mi propia formación se vuelve pues toda una búsqueda, ¿no? Claro. Pues soy una mujer guerrerense, nacida aquí en Chilpancingo, que le encanta la música, bailar. De formación yo estudié licenciatura en Ciencias de la Educación, una maestría en Investigación Educativa y un doctorado en Administración y Políticas de la Educación Superior.
Entonces me gustaría decir que soy experta en el ámbito educativo, todo lo que tenga que ver con educación a nivel micro, macro, es decir, desde individuo a individuo, sistemas educativos me apasiona, me llama mucho la atención, me gusta saber de eso. Soy una persona de familia, me encanta estar cerca de mi familia, me encanta tener amigas, también me encanta cantar, si pudiera saldría a bailar más seguido, pero bueno, las rodillas ya no lo permiten y un poco la inseguridad. Te entiendo, más por lo de la rodilla. Sí. ¿Y qué más? Bueno, me encantan los perros, me fascinan las mascotas, y ahorita tengo 2 perritos, sí, adoptados. Ay, regálamelo, que hay espacio en mi casa. Okay. Mi esposo me hace mucho burla porque ve un perrito mal acomodado y ya lo quiere. Mira, ese se ve como que no tiene casa. Sí, tiene casa, tiene collar, déjalo. Está bien. ¿Qué más? Bueno, y me gusta mucho mi trabajo, me encanta lo que hago por el momento, además de ser pues profesora investigadora, estoy coordinando el programa en el que estoy en maestría. Afortunadamente mis colegas me eligieron para esto, fue una decisión consensuada y bueno, eso también marca mucho a lo que me dedico y a lo que uso mi tiempo en estos días. Claro, y cómo es interesante, de repente no nos damos cuenta el tema de todo esto que hay detrás, ¿no? Del profesional. Uno como alumno muchas veces no se hace esa pregunta, ¿no? Llega a la clase, está y ve que llega el profesor, el docente y ya lo ve que existe, que está en la clase y se va, ¿no? Y ya no sabe nada de él y de repente incluso llegan a tener diferencias, ¿no? Por ciertos métodos o lo que sea, pero pues también el conocer de repente un poco de la persona, a lo mejor, a mí me gusta mucho esa parte como de humanizar, de humanizar. Digo, a lo mejor por mi formación, soy psicólogo también, entonces me gusta como darle ese lado, pues realmente consciente, ¿no? Humano, de que hay una persona detrás, hay una personalidad, hay una mente detrás de todo y una vida detrás de todo sobre eso y pues qué interesante, gracias por compartirnos también, porque sé que de repente puede ser complicado para algunas personas compartirlo. Pero bien, ahorita después de aquí nos vamos al karaoke, le hablas a tu esposa. Excelente, y que nos llegue con nosotros y llegamos ahí a que se arme el karaoke. Tacos. Y sí, unos taquitos. Bien, vamos a la parte de antecedentes ahora. Ahora vamos a entrar de lleno al tema formativo, ¿no? ¿Dónde comienza este camino de formación en el área educativa? Que ahora es lo que nos comentas, ¿no? Que te gusta mucho. ¿Cómo comienza? Pero me gustaría desde la parte, si la tienes ubicada, donde dijiste, creo que me tengo que dedicar a esto. Creo que me gustaría estudiar algo con respecto a la educación. Sí, fíjate que es muy chistoso porque pues justamente al tener esta formación en educación, independientemente de dónde he dado clases y he trabajado, que ha sido con hasta ingenieros, les he dado clases, abogados, en todas las áreas. Una de las preguntas que les hago siempre es, ¿cuándo decidiste entrar, no? ¿Hace cuánto decidiste entrar? Porque me tocaba darle clase a gente primero, ¿no? Primer año. Y me decían, no, pues, ¿quién supo desde toda su vida y quién no? Y les daba pena, ¿no? Les decía, no, pues es que la escogí porque segunda opción y tal. Claro. Y a mí me gusta mucho compartirle a los alumnos y sobre todo a aquellos que tienen 18 años y tienen que decidir qué creen que quieren hacer por el resto de su vida. Yo decidí qué quería estudiar cuando estaba sacando la ficha. O sea, yo quería... Buen momento, ¿no? Sí, claro. Así, creo que ya es un momento para decidir. Creo que es ahora, no sé, o me esperaré un poco. Y es que yo en mi mente adolescente, insensata, creía que podía hacer lo que quisiera. O sea, yo creía que era buena en todo. Obviamente no, pero en mi mente yo era buena en todo, ¿no? Que astronauta, vámonos a ser astronautas. Bueno. Cuidadora de perros también. Y tenía otra idea completamente diferente de qué iba a ser. Ya cuando, de pura casualidad, cuando estoy sacando la ficha, digo, bueno, voy a leer otros perfiles de otras carreras y encontré ciencias de la educación y me encantó. Me fascinó lo que decía. Desgraciadamente para mí no estaba esa carrera aquí en la UAGRO, lo tenían solamente como maestría y entonces busqué la universidad pública más cercana que pudiera tener ciencias de la educación y me regresé y terminé de sacar ficha en esa universidad. Desde el día 1 que entré a estudiar, para mí era, esto es lo mío, de aquí soy. Me encantaban todos los temas, me gustaban las teorías. Al ser ciencias de la educación conocíamos diferentes perspectivas disciplinarias para estudiar el fenómeno educativo.
Y para mí era como, cuando platicábamos era como estar en el chisme, ¿no? Saber estas teorías, sí, está buenísima, y cómo va a resultar, y la persona, y la institución, y las relaciones de poder. Me encantaba, ¿no? Desde el día uno. Y sí, te podría decir que tuve la fortuna de elegir algo que eventualmente me gustó y que continué. A los 18 años tuve la fortuna, pero sí sé que no es común. De hecho, conocí muchos colegas, bueno, compañeras sobre todo, que habían ido a estudiar otra cosa y después entraron ahí y habían dejado las otras carreras porque no eran. Y a mí siempre me pareció muy valiente, ¿no? Porque no, yo creo que yo nomás por miedo hubiera terminado, ¿no? Y ya después veo, pero afortunadamente encontré este perfil que me ha gustado y me he dedicado tanto a dar clases, como a hacer investigación, como a escribir. Y sí diré que fue una fortuna, ¿no? Hacerlo. Bueno. ¿Cuándo iba a sacar la ficha? Sí, fíjate que he visto que es un común, no en todos, pero varios investigadores que han estado en el episodio, bueno, en el podcast, me comentan esa parte de que muchos como que no tenían claro, precisamente, algunos sí nos han comentado, era mi segunda opción realmente, o sea, nunca fue como la principal, pero ya estando, dije, de aquí soy, y se fueron tendidos, ahora sí, tendidos como bandidos, dice en el popular, ¿no? Pero pasa esto, entonces decides, en ese momento, digamos, tan ya crucial, concluyes, ¿no? Que entiendo fue en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el estado vecino de Morelos. Llegas, estudias toda la licenciatura ahí y posteriormente avanzamos a la maestría, que de la misma manera la hiciste en la misma universidad. La universidad. ¿Fue inmediatamente terminando la licenciatura? No. ¿Tardaste un poco? ¿Cómo fue el proceso? Tuve la fortuna de tener y de conocer a esta investigadora en la UAMOR, que casualmente me comentó que ella sentía que pasar directamente de la licenciatura a la maestría te perdías al no tener esta experiencia. En esos momentos mi hermana mayor estaba estudiando una maestría también y ella me platicaba que sus compañeras que habían pasado también de licenciatura a maestría no tenían esta experiencia para aterrizar los temas de maestría. Y yo siempre he sido muy buena en de que le dicen a Chana para que entienda a Juana, y dije, ok, esta es la señal de que tengo que trabajar, ¿no? Cuando yo termino la licenciatura teníamos la posibilidad de, ¿cómo le llaman ahora? Titulación por promedio, por excelencia. Algo así. Bueno, el caso es que si te acabas promedio mayor a X, podías titularte, ¿no? Pero pues yo decidí que me gustaba hacer mi vida difícil, renuncié a la titulación expedita y dije voy a hacer tesis. Afortunadamente tuve apoyo para hacer esta tesis por parte de mi asesor, encontré un lugar donde hacer prácticas, demás, y después de eso decidí trabajar un año, ¿no? Entonces con esto fueron 2 años de que salí a que entré a la maestría. Y sí, definitivamente vi que al momento de entrar a la maestría, la riqueza que tenía el haber trabajado en diferentes proyectos, en diferentes universidades particulares, el haber participado de otras dinámicas, de ver lo difícil que es afuera, ¿no? Trabajar claro. Sin un título, ¿no? También me motivó también más, ¿no? O sea, tenía esta posibilidad de relacionar más pues mi práctica con lo de la maestría, pero también más motivación de sácala, porque si no el trabajo que voy a conseguir va a ser pues muy mal pagado y muy exigente, ¿no? Entonces, como 2 años más o menos esperé. Bien, y siguió el proceso, no concluyó ahí, ¿no? Entramos a la maestría, concluyes la maestría, ahora, ¿cómo decides, o más bien, qué motivó primero el interés en esta área y sobre todo de la educación superior, ¿no? La administración y política de la educación superior. ¿Y por qué? Algo que me da mucha curiosidad. ¿Por qué en California? ¿Cómo llegamos a este punto? Va a sonar a inventado, pero yo desde que decidí que iba a estudiar la licenciatura, mi idea, yo me daba cuenta de la fuga de cerebros enorme que hay en Guerrero y en Chilpancingo. Claro, y eso, ¿no? Y lo veía porque pues soy la menor de 4 hijos. Entonces todos, incluyendo a mis hermanos, pero sus amigos que lograban salir a estudiar a otros lugares, ya no regresaban. Se quedaban a trabajar en Puebla, en Cuernavaca, en Querétaro. Pues ya no regresaban porque no había dónde conseguir trabajo acá. Y te digo que va a parecer inventado porque estoy hablando de una chamaca que a los 17 decidió que sí iba a estudiar lo más lejos posible para después regresar al rancho y
y echarle kilos, ¿no? Y mira, afortunadamente por ahí del camino. Entonces, pues primero no fue tan lejos, ¿no? Fue en la Universidad de Morelos. Cuando yo hice mis estudios de maestría, el profesor que fue mi asesor, Omar García Ponce de León, apenas se va a jubilar, me parece que este año sigue en la Universidad de Morelos. Él tenía esta idea de apoyar. Siempre, si alguien quiere irse a estudiar a otro lado, apoyamos. Y tenía contactos en la Universidad de Morelos, en la Universidad de California, en el campus Riverside, con un doctor que se especializaba en investigación del trabajo de lo que se llama profesores de tiempo parcial, o por horas, o por asignatura, que es un tema en el que me centré durante la maestría. Tuve la oportunidad, como parte de mi maestría, que era del Sistema Nacional del Padrón Nacional de Programas de Investigación. Perdón, ya cambió el nombre 3 o 4 veces. Sí, no pasa nada. Y tuve la oportunidad de ir a hacer una pequeña estancia en California, conocer a este profesor, contarle lo que yo estaba haciendo de mi tesis de maestría, el contarme, darme ideas de qué podría hacer en el doctorado. Y fue que se pudo dar, definitivamente por el apoyo del que era mi asesor, del comité, el apoyo de mis papás que he tenido desde siempre, de que tú estudia y céntrate en lo tuyo y lo que tú quieras hacer es lo que, en cuanto a formación, lo que tú quieras sí, hacer. me imagino, es como, sí, dale, tú dale rienda, no importa. Ándale. Entonces, definitivamente esa fue la idea. Yo no pensaba estudiar en Estados Unidos, yo tenía como este pequeño odio intrínseco a cómo Estados Unidos, el enemigo del norte y todo, imperialista, y ya sabes, ¿no? Todas estas cosas. Pero definitivamente el campus al que yo fui a estudiar es el campus más diverso en el sistema UC, el sistema de la Universidad de California. Es el campus donde tiene mayor número de latinos, pero también de otros estudiantes internacionales, de China, de Irlanda, de todos lados. Wow. Es uno de los campus, digamos, más pequeños también, pero se encuentra en un territorio donde es más aceptada esa diversidad y esa multiculturalidad. Entonces, para mí fue muy hermoso estar ahí, porque era un lugar donde criticaban la visión imperialista, capitalista, neoliberal de propio Estados Unidos y del sistema educativo estadounidense. Entonces, mi idea inicial era irme todavía más lejos. Yo quería brincar el charco, ¿no? Irme a Europa, ¿no? Casi cualquier país de Europa, irme. Pero definitivamente estos contactos con este profesor, John Levin se llama, fueron los que me permitieron estar ahí y no me arrepiento nada. Fue una experiencia de mucho aprendizaje, de mucho leer, de mucho darme de topes contra la pared, porque es ponerse uno frente a sus propias limitaciones, ¿no? O lo que uno cree que son limitaciones. Sí. Y bueno, así fue tomando forma esta idea que surgió desde muy chamaca, ¿no? De qué hacer con mi vida. Sí, y ahora entrando a la parte de los objetivos. ¿Cuáles han sido los objetivos que ha tenido Ariadna, o sea, que se plantó desde un inicio? ¿Los tienes muy claros? Ya, bueno, obviamente has cumplido varios, pero entre eso y los que actualmente tienes, ¿no? ¿Qué sigue para Ariadna? Pero vamos a comenzar con ¿en qué momento te pusiste o te diste la tarea de decir, ok, ahora ya estoy en el camino, ¿no? Ya no estoy pensando qué voy a hacer. Lo que sigue, comentabas, ¿no? Primero no te imaginabas a lo mejor estar estudiando fuera. Pero ¿en qué momento llegó esa parte donde decir, ahora sí me quiero ir? ¿Fue justamente en la maestría o desde antes ya tenías...? No, desde antes ya tenía la idea de que me quería ir a otro país, pero sí fue a partir de mis estudios de maestría donde hubo una dirección, ¿no? De hacia dónde. Además de eso, bueno, yo regresando acá a México, pues también tenía algo que me di cuenta hasta que estaba lejos. Obviamente, ya que estás fuera del país, te das cuenta de qué imagen tiene México afuera. Y pues definitivamente saltaban ciertos nombres, ¿no? Como la UNAM, por ejemplo. Okay. Y entonces ya que regresé, dije, bueno, ¿yo por qué nunca me planteé estudiar en la UNAM? Quizá fue miedo, ¿no? Quizá fue de ahí no voy a quedar, o quizá está más cerca. La verdad es que nunca me lo pregunté. Y dije, pero es la UNAM, o sea, es la Universidad Nacional, ¿cómo no me lo planteé? Y regresando, apliqué para un postdoctorado en la UNAM y pude estar un año ahí trabajando con la doctora Lorenza Villalever, muy buena investigadora, aprendí muchísimo de ella, una gran persona. Y la menciono porque me parece que estos asesores y profesores que he tenido me han permitido ponerme objetivos
que llevan lo personal con lo profesional. Han sido personas sumamente cálidas, sumamente abiertas, pero también sumamente críticas, ¿no? Y directas. De aquí falta chambear por este lado, aquí hay que ponerse a escribir, aquí hay que mejorar en esto o lo otro. Y creo que mi objetivo es tener esa coherencia, ¿no? Que hacia donde me lleve mi carrera, porque aparte tengo esta idea de que la carrera va evolucionando, ¿no? Quizá lo que estoy investigando ahorita en 10 años ya me va a chocar y voy a irme hacia otro lado y demás, pero que haya coherencia, ¿no? Y entonces ese podríamos decir, o te podría decir que es mi objetivo, que cuando yo enseño, porque me encanta la docencia, independientemente de la investigación, me fascina trabajar en aula, que si en estos principios de la docencia, por ejemplo, está el mantener una enseñanza horizontal, divertida, no entretenida, sino que lleve este involucramiento de las ideas, pues yo lo voy a hacer también, ¿no? O sea, no solamente les enseño a los futuros profesores, así tiene que ser, sino así trato de que sea. Y para mí ese es mi objetivo, mantener esa coherencia, seguir formándome, sí, autoformación y demás, eventualmente hacer alguna otra estancia de investigación en otra universidad mexicana, quizá eventualmente también en otra universidad de manera internacional. Dije quizá, pero no, sí quiero. Afortunadamente tuve la fortuna de durante mis estudios de doctorado conocer y hacer amigos en China y en Irlanda y en Suecia, y entonces pues sí me planteo de aquí a unos 10 años quizá buscar una posibilidad de ir a hacer algún proyecto allá. Pero sí mi objetivo es siempre buscar esta manera de mantener una coherencia entre lo que dicen las clases y lo que soy como persona. Mantener calidez, mantener, pues sobre todo eso, no pedir a los demás que hagan algo que yo no haría, ¿no? Y en ese sentido formarme, comprometerme, y pues continuar con el trabajo ahorita, pues el que tengo en la actualidad, que espero que se mantenga, ¿verdad? Todos queremos eso. Sí, sí, sí. Pero seguir con esta formación de estudiantes de grado y de posgrado y quizá con innovación en cómo se hacen estos estudios y cómo ayudar a otras personas a aprender lo que dirías, estas herramientas de metacognición, que aprendan por sí mismos, ¿no? Que aprendan lo que necesitan hacer para seguir aprendiendo. Ese sería como mi objetivo, como que más en general, ¿no? Te lo puedo decir para mi vida. Tener coherencia, tener congruencia y seguir siempre en movimiento. A veces les digo de broma a mis papás, a mi pareja, me dicen, bájale, no, yo soy como los colibríes, me dejo de morir, me dejo mover y me voy a morir, no, yo necesito andar en una cosa y en otra, y mi mente siempre está al 1000 por hora. Yo creo que en algún momento de haber tenido algún trastorno de déficit de atención, no sé, pero sí mi mente está pensando en 3, 4, sí, mira, funcionó para algo. Pero sí, justamente me encantan las cosas nuevas, proyectos nuevos y sacarlos adelante y ver cómo florecen y en lo que sigue, ¿no? Entonces también eso estaría parte de esos objetivos, continuar siempre con cosas nuevas. Ay, qué excelente, siempre estar pues en constante movimiento y estar innovando, ¿no? Estar como algo nuevo. Eso es interesante, fíjate, porque mucha gente o llega a la tendencia de tener algo fijo, ¿no? Como lograr algo y ya, quedarme ahí, aterrizar y ya, ¿no? Que funcione, si funciona ya me quedo ahí. Pero está todo este otro sector de personas que dicen, no, pues si yo quiero algo, lo voy a hacer que funcione, pero quiero algo más, o sea, quiero estar moviéndome, sí. ¿No? Y eso es muy interesante porque nunca acabas de trabajar, siempre tienes algo que hacer. Y otra, pues siempre estás ocupado, o sea, también de repente siempre estás en algo y estás conociendo gente y estás conociendo profesionales en este caso, ¿no? También, que es muy importante y vas haciendo toda esta parte profesional y personal una sola y te ayuda, ¿no? Pues al crecimiento personal, yo creo, o no sé cómo lo veas. Mira, ¿sí se llega a unir? A mí definitivamente más que el estar ocupada me motiva el estar creando, el ser creativa. Alguna vez, ni sé de dónde fue la frase, pero escuché esta frase de que que el alma, que los humanos nacimos para crear, y si no nos dedicamos a crear,
solo consumimos y quien consume no es feliz, ¿no? Y entonces me gustó mucho, estaba dicha más poética, ¿no? Por eso quería decir. El punto era ese. El punto era ese, Sí. y justamente es lo que me doy cuenta y es algo de lo que me gusta mucho mantener, al menos en mi vida, ¿no? Yo mientras tenga esta posibilidad de crear algo nuevo, no estoy pensando en tener el carro más nuevo, el celular más de onda, la ropa más de moda, ¿no? Sino siempre traer la idea más nueva. Para mí es esto, ¿no? Y no necesariamente nueva porque nadie la haya pensado, sino porque quizás es algo que ya existe pero adaptado a esta realidad, a este momento, a esta necesidad, ¿no? Entonces me gusta mucho la idea de crear, siempre estar haciendo algo nuevo o algo diferente, ¿no? Una forma diferente de hacer algo. Claro. Y comparto contigo ese tema porque a mí me sucede mucho con el tema de contenidos. Ya llevamos algunos años haciendo todo esto en diferentes formatos y líneas, algunos un poquito más relajados, otros más formales, más serios. Pero al final, cuando terminamos ese producto o ese trabajo creativo, que al final mucho de nuestro trabajo está encaminado a esa parte creativa, lo ves materializado. Cuando yo lo he platicado mucho con el equipo de producción, ¿no? Le digo, mi satisfacción más grande es pronunciar bien las cosas, porque desde que iniciamos, pero ya cuando lo pronuncio bien, ay, sí, gracias. Pero aparte de eso, mi satisfacción más grande es, oye, ¿qué pasó? Es cuando logro ver el producto ya hecho, que por ejemplo nos dedicamos mucho a la producción audiovisual, ¿no? Hacemos mucho tema de creación de videos, y sobre todo cultural. La parte cultural me gusta mucho trabajarla, y cuando veo ese producto y entiendo que lo que estoy viendo estaba en mi cabeza, dije, justo así quería esto, esta toma la hice por esto, encuadre era por esto, y lo veo realizado, dije, wow. O sea, me sorprende porque no porque sea yo, sino porque sonaría muy... ¡Qué bueno soy! sí, sino porque digo, es increíble esta parte de que algo que estuvo en mi cabeza y que pasó así como una película en mi cabeza, lo veo materializado y es increíble. O sea, es una satisfacción distinta, no, que no deja dinero, ¿no? Como dicen, no es remunerado como debería, pero esa satisfacción, ese sentimiento y esa sensación de lo logré, se logró, y todo el trabajo que conlleva, porque si uno en estos procesos de repente es sudor y sangre, literal. Tengo una buena anécdota, te la cuento fuera de la grabación. Quédense con la duda. Sí. Síganme en mis redes, ahí se lo platico. Pero es importante y creo que se valora mucho. Entonces coincido mucho y comparto ese sentimiento y ese pensamiento. Ahora vamos a la parte del marco teórico. Ya lo mencionaste un poco, ya mencionaste a dos figuras relevantes, pero se puede volver a mencionar. Claro. Pero podemos sumar algunas. Estas figuras, ya sea profesores o autores que hayan influido en toda esta formación profesional, y que digas, yo, parte del trabajo que hago ahora es por la influencia de este pensamiento, de esta ideología, o de la forma en cómo recibí esta materia o esta clase, ¿no? ¿Nos podrías compartir un poco? Sí, es que, bueno, aquí pasa algo que definitivamente de niña yo no me daba cuenta, pero ya que crecí vi que fue una ventaja hasta ¿cuál es la palabra? Se me fue. Bueno, una ventaja que tuve desde muy pequeña, y es que mis padres, mi mamá y mi papá, son matadísimos. Les fascina leer, son profesores universitarios. Okay. Mi papá Manuel López Rosas, mi mamá María Judith Damián Arcos, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo escribiendo, creando. Mi mamá le fascinaba pintar, tejer, bordar, pero además escribir cuentos, historias, hacer análisis literarios. Mi papá, sociólogo, pues yo desde pequeña leía muchos textos. De repente yo me daba cuenta, sí, ¿por qué me aburría tanto? Pues sí, porque estaba leyendo a los, 11, un texto que era para prepa, ¿no?
definitivamente en ese momento yo no sabía la suerte que estaba teniendo de tener contacto con estas ideas de antropólogos, de sociólogos, de literatos. Yo no sabía, es más, ni me aprendía los nombres ni me interesaba, ¿no? Nada más de, ay, bueno, vamos a leer con papá y con mamá. Entonces, definitivamente las dos figuras iniciales que marcaron pues esta formación pues fueron mis papás, definitivamente. Su insistencia en que leyera continuamente, en que viera películas soviéticas, en que viera, me acuerdo mucho, tenemos nuestro cassette de VHS que se llamaba Caricaturas Soviéticas, ¿no? Y estábamos viendo las caricaturas, de que no se viera caricaturas de Disney, por ejemplo. Yo no vi las películas de las princesas cuando estaba creciendo, cositas así que sí, que obviamente yo de niña no me quedaba, ay, todas las ven menos yo, pero ya que crecí, pues con razón para mí el mundo es un poco más real y lo puedo aceptar así como es, no perfecto. ¿No? Claro, no es lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Sí, y no idealizo, y no, pero, o sea, sí idealizo porque quiero tener estos ideales y seguirlos, pero puedo enfrentar una realidad un tanto cruda a veces. Digo a veces porque, bueno, todos tenemos límites, ¿no? Por supuesto. Sí. Entonces ellos dos serían mis figuras iniciales. Posteriormente sí hubo varios maestros que influyeron en cómo pensaba. Uno de ellos justamente era un psicólogo, no me acuerdo su apellido, Leopoldo se llamaba, pero él nos enseñó sobre pues, las diferentes teorías motivacionales en educación. Y al ser psicólogo, pues nos hacía ejercicios donde nos las ponía en práctica y como conejillos de indias, ¿no? Sí, y yo me daba, sí, qué sí fácil somos. nos está manipulando y caemos, ¿no? Redonditos. Él falleció a los pocos años, tuvo una enfermedad muy fuerte, pero muchos de sus alumnos fuimos y todos lo queríamos mucho, no me acuerdo su apellido, fíjate. Posteriormente, bueno, el que fuera mi asesor de tesis en licenciatura y maestría, Omar García Ponce de León, definitivamente él es muy movido y nos consiguió una junta con Manuel Gilantón, un investigador de la UNAM, ahora está en el Colmex, que era de los primeros que se dedicó a la investigación de la profesión académica junto con Galás Fontes. Entonces, como ve muy pocos que investigaran el tema que estábamos viendo, tuvimos una entrevista con él, nos dio una clase magistral de 1 hora para tres estudiantes y el profe que iba, o sea, fue una experiencia de nos está explicando todo y tomando notas y lo podemos citar y nos hablaba, y el libro que estoy escribiendo y el artículo que estoy no sé qué, era impresionante, ¿no? El saber que estaba haciendo 27 proyectos al mismo tiempo. Ahorita ya no se dedica a la parte de tiempo parcial, tiene más cercanía con la parte esta de la reforma educativa, está apoyando a educación básica en este momento, lo que le aplaudo mucho. La doctora Adelina Redondo ha sido una de las que me apoyó mucho en esta idea siempre de pensar y de salir y de llevar las ideas un poco más allá. La doctora Lorenza Villalever de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Sociales, con toda esta idea y estos proyectos que ha llevado sobre las desigualdades que hay estructurales en la educación y cómo esto genera desigualdades en cosas que ni pensamos, como por ejemplo las aspiraciones, ¿no? ¿Qué deseamos o qué esperamos de la educación superior? El que fue mi asesor en el doctorado, John Levin, especialista en profesores de tiempo parcial, pero sobre todo en community colleges, que son esta figura en Estados Unidos que vendría siendo como un híbrido o como algo entre como si un TCU, hace cuenta, un técnico superior universitario y una carrera, ¿no? Sí. Pero pues también son certificaciones y tal, y también se metió muy, muy fuerte a estudiar estas desigualdades de cómo se generan, quién estudia dónde y quién puede salir de eso y quién realmente recibe lo que la educación superior debiera darnos como un derecho, pues sí, de movilidad social, pero también de amplitud de pensamiento y de calidad de vida y demás. Bueno, hay muchísimas, sí. Pero creo que definitivamente es más fácil comentarte a los que he conocido, claro, ¿no? En persona los que he leído, ¿no? De título, pero pues definitivamente pues otros autores mucho más conocidos, digamos, como Paulo Freire, que tiene todas estas ideas de pensar la educación no como para reproducir estas estructuras que hay, sino como para revolucionar el pensamiento, ¿no? Cómo educar, no para que el otro aprenda lo que yo quiero enseñarle, sino para que aprenda lo que quiere aprender, ¿no? Esta visión crítica. Creo que todas las teorías críticas y, por supuesto, la pedagogía crítica tiene como centro el que las personas
tengamos esa posibilidad de crear nuestro propio mundo a través de cómo lo comprendemos y cómo queremos que sea, ¿no? Quitar esta idea de, pues así son las cosas, ¿no? Así están, ¿no? Así las hicimos, ¿no? Todas estas son construcciones culturales, humanas que podemos modificar. Por el momento son los que te podría comentar. Fíjate que me gustaría resaltar la importancia de la familia, de las figuras tanto materna como paterna, en el tema de lo que ha sido todo este proceso, ¿no? Porque realmente es muy interesante, porque mucho de este tema crítico que mencionas que es parte de ti, que lo tienes, pues viene desde esos primeros años, ¿no? En casa, con mamá, papá, nutriendo al final este pensamiento crítico, que no, ojo, ¿no? Para que la gente que vea en el contexto fuera no lo vayan a sacar, este pensamiento crítico de hacer análisis realmente de las cosas, no de nada más decir, ay, es que esto no puede ser así, no, un pensamiento crítico real donde analices, claro, y que se vea de verdad todas las variables y al final sea para dar una aportación real, ¿no? Que construya al final de cuentas, como lo estabas comentando. Pero veo también mucha parte de tu papá y de tu mamá en todo esto, porque mencionas la parte creativa y ahí está tu mamá, ¿no? En todo esto del arte, de pintar y todo eso, y la parte social con papá. Entonces, qué padre escucharlo y siempre me ha gustado remarcar eso, porque nosotros lo hemos vivido mucho. Yo trabajé en un departamento de psicología, en una escuela, en niveles preescolar, básico, y te das cuenta de la importancia que tiene la presencia de las figuras, ¿no? Con los niños, con las niñas y los niños, y lo importante es que estén ahí. Que estén ahí, porque eso va a marcar mucho del camino hacia donde se van a dirigir más adelante. Entonces, nada más quería remarcar. Quería aportar algo. No me quería sentir fuera de... Pero muy interesante esta parte, este camino. Ahora vamos a la parte de los resultados. De tu trabajo hasta el momento. ¿Cuáles son esos trabajos que tú consideres que han sido los más entrañables? Yo siempre se los comento, sé que todo el trabajo que realizan es importante, ¿no? Y pues ha costado como tal esfuerzo, dedicación. Pero algún proyecto que desees compartir, aparte del que estamos actualmente trabajando, ¿no? Que también es una responsabilidad muy, muy bonita el tema ahorita de estar, y muy importante el hecho de estar coordinando, ¿no? Como lo mencionabas. Pero platícanos un poquito acerca de esos resultados de toda esta formación, hacia dónde los has dirigido y en dónde se ven reflejados ahora estas publicaciones, estos trabajos. Platícanos un poco al respecto. Bueno, creo que el primer hijo siempre es el más querido, desgraciadamente. Digo, desgraciadamente por los hijos. Yo soy segundo. Soy el del medio. Yo soy el último. No te preocupes. No, pero sí creo que hay algo especial que tiene cuando hacemos algo por primera vez. Y el primer artículo que publicaron, que surge de mi trabajo de tesis, que mi trabajo de tesis a su vez era parte de un proyecto de investigación mayor, entonces digamos que como que michi micha, ¿no? Como que un pie en mi tesis y un pie en el otro proyecto. Pero fue el primer artículo que publiqué, en el que participé para publicación, y pues fui primera autora, ¿no? También, y fue por motivación del que fuera mi asesor, ¿no? Omar. Yo estaba haciendo mis estudios de posgrado, de doctorado. Justamente estaba como que en este momento de duda, de eso de que te entra así como que el síndrome del impostor, ¿no? Así como, sí, estoy aquí, no estoy entendiendo y todos lo están logrando menos yo. Y en eso me llega un mensaje de mi asesor. Mandé el artículo que hicimos, lo mandé a la revista fulana y nos lo aceptaron. Nada más necesita ciertas correcciones. Tenemos 15 días para hacerlas, ¿no? Y por un lado, pues era este pánico de, tengo que entregar mis trabajos acá, en los que siento que no funcionó, pero al mismo tiempo me acaban de aceptar una publicación en una de las mejores revistas mexicanas de educación, ¿no?
nos publican ese artículo, salió en el 2016, es sobre profesores de tiempo parcial y lo llamamos profesores por hora o por asignatura, una profesión inconclusa. Y justamente pues rescatamos, ¿no?, todo esto que vemos de cómo en las universidades públicas, con todo disminución de recursos que ha habido, pues cada vez empiezan a depender más de figuras como profesores por horas, que a pesar de tener un salario menor, pues terminan poniendo ciertos recursos emocionales, físicos, materiales, económicos de su propio bolsillo, porque el trabajo tiene que salir, ¿no? Eso eventualmente se sentó la base para lo que fue mi tesis de doctorado, que también hablaba sobre profesores de tiempo parcial, pero ahora en Estados Unidos, en 3 universidades en California. Y también sentó las bases para un capítulo de libro que publiqué el año anterior sobre justamente cómo estos profesores se han vuelto, aunque por supuesto que no lo quieren así, pues los sujetos perfectos del neoliberalismo, ¿no? Están ahí, tienen todo para ser usados por y bueno, no, conocemos las historias, ¿no? No por amor al arte terminas poniendo más de ti en un trabajo en el que el trabajo en sí es bueno, pero las instituciones quizá no tienen suficientes recursos para apoyar, ¿no? No es señalar dedos quién está mal, hay una desigualdad estructural que está ocasionando que ciertas poblaciones estén subsumidas hasta en la profesión académica, que es donde estamos generando conocimiento y donde estamos formando a los futuros profesionales. Entonces, definitivamente, ese primer artículo pues ha marcado este caminito y es algo donde siempre estoy con un piecito ahí, ¿no? Con una oreja parada en las noticias, en ver pues todo esto, estos cambios que hay en las instituciones de educación superior. De ahí yo creo que otro que ha sido central para mí es un libro que escribimos en coautoría con el doctor John Levin y la doctora María M. Martin. Digo la doctora, pero estudiamos el doctorado juntos, entonces la doctora es mi amiga, Mari Martin, pero con ella hablábamos de lo mismo, la profesión académica, pero ella se centró en lo que llaman, pues en inglés sí le llaman como managers, ¿no? Los managers educativos, que vendrían siendo acá pues administrativos de primer nivel y siguiente nivel, y hicimos este libro donde con base en los datos que los 3 habíamos reunido de diferentes estratos de diferentes universidades, sobre todo en Estados Unidos, pero mi asesor también en Canadá, cómo veíamos que ya podríamos decir que existe una universidad neoliberal, ¿no? Así, la universidad neoliberal, qué comportamientos tiene y cómo afecta a la profesión académica, cómo la profesión ha ido haciendo como un híbrido entre estos valores académicos y los valores del neoliberalismo o del capitalismo académico, ¿no? Entonces definitivamente esa tiene un lugar muy especial en mi corazón porque está todo escrito en inglés. Yo la verdad es que hasta el momento me dije, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo fue? Pero pues con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, claro, con mucho apoyo definitivamente entre los 3, muchas ideas. De repente les sacaba mucho de onda que yo decía cosas como de, pero esto es ¿de dónde sacas esa idea? Yo, pues porque en México es así y les choqueaba de, oye, es que mi idea que yo tenía de que así tiene que ser y obviamente a mí me pasaba lo mismo, ¿no? Cuando ellos hablaban de las universidades en Estados Unidos y Canadá. Y en la actualidad estamos trabajando mucho, digo estamos porque siempre para mí esta parte de generar conocimiento es un trabajo colectivo, ¿no? Con una colega, Verónica Lara López, ella estuvo estudiando su doctorado cuando yo estudié la maestría. Okay. Entonces, desde que nos conocimos, hicimos clic en estas ideas, participamos en varios proyectos juntas, tenemos varios capítulos de libros, pero siempre es esta idea de que a ella le encanta pensar en lo macro, ¿no? Y en la evaluación y la certificación y cómo la universidad está encajando en estas políticas. Y yo me voy más a lo meso, ¿no? Bueno, y esto que tiene que ver con los profesores y con los alumnos. Entonces nos salen unos proyectos ahí medio locochones de pronto, pero hemos estado siempre escribiendo. Rebotamos estas ideas, pero me fascina escribir con ella porque cuando yo me bloqueo, viene ella y encuentra y la avanza, y cuando ella se bloquea, entonces es con quien mejor he podido tener esta idea, justamente esta creación de ideas. Y últimamente estamos incorporando la parte de evaluación, ¿no? Entonces, analizar
la evaluación educativa, ella desde la evaluación de las instituciones y yo más de la evaluación en el aula y en el profesor, pero justamente con esta ideología que cruza la institución completa, ¿no? Hacia lo macro, lo meso, lo micro. Pero sabes que es algo muy chistoso que me pasa. Nunca me acuerdo qué títulos le ponemos ni a los capítulos, ni a los artículos, ni a nada. Mira, yo no pronuncio bien las palabras y me dedico a eso, imagínate. No hay problema, No pasa entonces. nada. Entonces, no, ahí sí me fallaría el poder decir, ay, a ver, algún título, algún capítulo, algo. Porque de verdad siempre se me olvidan, porque aparte el título es lo al final, ¿no? Normalmente le ponemos como que un título de cariño. Todo el tiempo va, sí, pero todo el tiempo se va modificando. El de los profes, el de los profes, y al final acaba llamándose La diferencia del espejo, no sé qué, ¿no? Entonces, pues siempre nos ponemos muy creativos con los títulos. Así que títulos no me sé, ¿no? Si tú me preguntas qué está escrito, no sé, pero mira, te saco la lista ahorita. Vamos a poner aquí, vamos a convertirla. Ándale, ándale, va a funcionar mejor. Pero, pues, bueno, todos estos están conectados con esta idea de la relación entre la institución y el sujeto, ¿no? Y cómo esta relación está cruzada por, pues, estructuras, cultura, normas, pero también por las ideas, identidades y preferencias de los sujetos, ¿no? Y es ese punto de encuentro donde creo que personas con posiciones como la mía, es decir, como maestra, como coordinadora, como, bueno, investigadora también, pero eventualmente, otros aspectos de educación que se pueden tener, puede llegar a cambiar, mejorar o hacer que permanezcan cosas necesarias, ¿no? Entonces siempre se mueve ahí en los temas de investigación. Sí, todo en pro de buscar la mejora, ¿no? Al final educativa, que es algo que por lo que ya nos mencionaste en el episodio, le tienes mucho cariño y mucho aprecio. Mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en lo que se puede hacer con educación, no necesariamente con educación formal, porque ya lo mencionaste tú, la importancia de la familia. Y me encantó que dijeras familia, no papás, ¿no? Porque definitivamente los tutores son la abuelita, el tío, a veces estas familias creadas de amigos, ¿no? Y que se apoyan entre sí. Yo tengo muchas conocidas, algunas estudiantes que son mamás solteras y que encuentran ese apoyo en sus amigas, ¿no? Y generan estos lazos, estas redes, etcétera. Entonces me encantó que dijeras familia, independientemente de sangre o no, pero sí es muy importante porque juntos vamos generando esta idea de cómo vemos el mundo, qué soluciones hay para algo, cómo respondemos ante una situación esperada o no, ante un plan, ante una idea de quién soy yo, ¿no? Entonces, qué bueno que usaste la palabra familia. Pasaste. Aprobado. Podría, ¿sabes? No puede ser. O sea, me acaban de dar una de agua y yo inmediatamente, es muy yo, inmediatamente equivocarme. Ya me habían pasado, ya había exentado, ¿no? Ya había exentado y, bueno, menos un punto. Así siempre no. Sí, ¿sabes qué? Repite el curso. Bien, pues yo creo que eso también entra dentro de la parte de la conclusión, que es a donde íbamos ahorita, ¿no? Esa parte que mencionas de esta esperanza en el tema de la mejora educativa, ¿no? Que al final es un tema que a mí también, viviéndolo de cerca, a lo mejor no tan profundo como han tenido la oportunidad de ustedes de generar todo ese conocimiento, pero el simple hecho de que mi labor en su momento fue sentarme y observar a los niños cómo fluían y darse cuenta que a lo mejor un niño, incluso su capacidad de aprendizaje está disminuida por el hecho de no darse cuenta que no puede ver un pintarrón porque tiene un problema visual. Que tengo un caso de un exalumno que tenía ese problema. No podía ver el pintarrón, nadie se había dado cuenta, ni en su caso, por eso decía lo de la familia, porque nos dábamos cuenta de la importancia de que todo el contexto del niño, no solamente una figura, sino que toda la gente que lo rodeaba no se dieran cuenta que este niño no veía, ¿no? Se atiende, se soluciona, por eso también comparto el de que se puede solucionar, se puede hacer algo más. Se soluciona y ahora el chico va en preparatoria, si no mal recuerdo, y está escribiendo libros de ciencia ficción. Es un chico de aquí de la ciudad que precisamente la nota fue por eso, porque lleva 3 libros, me parece. Entonces, después de casi reprobar
el ciclo escolar porque no podía ver. Todavía recuerdo su expresión cuando llegó y me dice, maestro, para los niños todos son maestros. Maestro, ya tengo, ya me van a dar mis lentes. Con su recibo, andaba presumiendo su recibo de sus lentes. Ya me van a dar mis lentes. Y cambió totalmente el chico, socializó más. Claro. Otra persona. Se volvió otra persona. Y eso yo quiero rescatar como eso importante de poner atención en esos puntos, ¿no? En esta parte también que tiene que ver con la educación de ver, te digo, esta parte de verlos como no solo números y cifras, sino como es un individuo al final y que tiene necesidades y tiene cosas que se tienen que atender. Pero bueno, ya, me estoy poniendo muy serio. Sí, te gusta cantar, ¿no? Sí. Bien, vamos a la parte de la conclusión, que ya es prácticamente el cierre de este episodio. ¿Cómo podrías concluir de manera muy concreta el tema de todo este trabajo? Todos estos años de preparación y de formación al día de hoy. ¿Qué podrías decir? Sabemos que hay mucho más trabajo todavía que se tiene que hacer y objetivos que tienen. Pero ahorita, ¿cómo podrías concluir el trayecto de Ariadna? Ay, no sé. Pues si te dijeran en una frase. Continuará. Bien, eso es bueno. Bien. Creo que justamente creo que le tengo miedo a los finales. Yo creo, pues en conclusión, ¿qué es eso? No, pues. Me gusta la idea de pensar que todo está conectado. No creo en el destino, pero sí en que todo lo que hacemos puede eventualmente conectar con algo que sea significativo y todos tiene ese potencial. Creo que por el momento la conclusión sería que estamos, digamos, el plural, porque pues no lo hago sola, ¿no? Pero que estamos sentando la base para continuar un trabajo cuyos frutos no se van a ver pronto y que creo que lentamente permiten ir aprendiendo acerca del mismo entorno, ¿no? En el que estamos. Ay, ¿qué más podría decir? Creo que a modo de conclusión estaría muy sí, definitivamente, como que estoy en proceso de construcción y creo que esa es la parte que como parte de la profesión académica he tenido que aprender. Uno tiene que saber lidiar muy bien con no tener proyectos acabados. Y por eso me gustan hacer nuevos proyectos, no siempre estoy con lo que sigue. Pero me gusta mucho el que siempre haya como esa posibilidad de seguir y ahorita inclusive las cosas que acaban para mí son la base para lo que sigue. Veo mucho cómo conecta ahora lo que estoy haciendo, la coordinación en la maestría en docencia de las ciencias sociales, con, por ejemplo, apenas que propusimos la escuela de verano de la maestría. Es el segundo año que lo llevamos a cabo, donde son los propios estudiantes los que tienen esta posibilidad de diseñar sus proyectos educativos, atraer a la gente, dar estos cursos, aprender con esa experiencia. Y te digo, es el segundo año que se hace, pero definitivamente yo le veo el potencial de esto va a continuar y cada vez se crea algo nuevo y cada vez puedo ver cómo los estudiantes van teniendo una idea diferente. No es lo mismo los que lo hicieron la primera vez, ¿no? A estos que estuvieron ahora, que ya tomaron cursos del pasado y ahora pueden darlos y cómo se va generando justamente esta coherencia interna, ¿no? Creo que a modo de conclusión veo que todo lo que se ha hecho van a ser como estos ladrillos que sientan la base para lo que sigue y el próximo año va a ser lo mismo y siempre mientras haya esta posibilidad de seguir avanzando. Creo que es necesario hacerlo así el paso sea chiquitito, ¿no? Hay veces que hay pasos muy pequeños y quedan proyectos que tienen que esperar en lo que se va avanzando, ¿no? Pero creo que esa sería mi conclusión, que es importante el poder lidiar con cosas que no voy a tener el resultado ya, ¿no? Pero que eventualmente voy a poder saber que se hizo. De verdad espero así en 10 años escuchar a estos alumnos que lleguen y que digan, es que ese proyecto que yo hice y fue lo que se pudo. Y sí lo estoy viendo. O sea, hay un par de casos donde veo estos alumnos que hicieron sus propuestas, hicieron sus intervenciones y ya se las están pidiendo
en otras instituciones, en otros lugares, y sí, lo hicieron ellos, es la creación de ellos, pero fue posible gracias a todo el trabajo previo que hay y este apoyo que se puede hacer, pues como comunidad, como comunidad de aprendizaje le llaman algunos. Entonces creo que esa sería la conclusión por el momento, que es eso, es por el momento. Por ahora se va avanzando un poco y es necesario saber esperar los resultados de lo que sigue en construcción. Pendientes al próximo episodio. Bien. No, pues excelente. Y ya para cerrar el apéndice. Uh-huh. El apéndice de este episodio. Un mensaje que quieras compartir, alguna reflexión, algún pensamiento que quieras compartir con toda la comunidad, que ya nos estamos haciendo una comunidad de métodos, pero de todas las personas que nos estén viendo y que pueda llegar este contenido, algo que quisieras compartirles para un mensaje que les quieras regalar. Un mensaje de texto puede ser en lo que lo pienso. Un WhatsApp en lo que nos dejen su número. Puedo buscar rápido. Dejen su número en los comentarios. Dame, ¿no?, una frase inteligente. Algo que quisiera. Alguna frase que hayas escuchado en tu vida que hayas. Es que ya las que marcan más, pues ya te las compartí en el episodio. Sí. La verdad es que sí, te las comenté son porque son parte de cómo guío mi vida. Deja de pensar si hay muchas que guían el cómo hago todo, pero clásico que te dicen, no pienses en un elefante azul, piensa en el elefante azul, piensa en una frase y no viene nada a la mente. Algo que pudiera... O algo que salga así improvisado. Vamos a improvisar un momento de improvisación. Ok. No se me ocurre absolutamente nada. Pero creo que sería irme más hacia la parte de motivación. Motivar a que es necesario continuar formándonos en lo que nos guste, en lo que sea. No quedarme yo con la primera información que me venga a la mente, al celular, sino siempre buscar y esa búsqueda creo que definitivamente alimenta la curiosidad, ¿no? Creo que por ahí me iría. Muchas veces de pequeños en muchas instituciones escolares se nos enseña a que las preguntas tienen que tener una respuesta y ya. Y creo que lo importante es seguir haciéndose preguntas. Y se nos olvida qué preguntarnos, se nos olvida cómo preguntarnos. Creemos que una respuesta así no basta. Y creo que lo importante es seguir buscando preguntas que contestarnos y eso nos va a ayudar en todas las áreas del conocimiento, profesionales y demás. Creo que eso sería. Ahí está, no salía. Sí se podía, ¿no? Nos estábamos resistiendo un poquito, pero mira, lo pudimos lograr. Ariadna, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Fue muy enriquecedor el platicar contigo sobre esta visión. Y pues esperando que nos puedas acompañar a lo mejor en otro episodio, ¿por qué no? La puerta abierta. Muy bien. Para que nos visites en otra ocasión. Muchísimas gracias, Agus, y no prometo ver el episodio porque no me gusta verme a mí misma, pero lo voy a recomendar, los de todos los demás. Velo, está muy bueno, de verdad, te lo recomiendo, se quedó bueno el episodio. El que conduce pronuncia muy bien. Tiene una dicción excelente. No, mira, cursos. Ariadna del futuro, tienes que ver este episodio, lo voy a subir como clip esta parte ahorita, justamente. Tienes que ver el episodio. Bueno. Por favor. Muy bien. No, pues muchísimas gracias. A ti, gracias, Agus. Y pues seguimos en contacto. Claro, y pues sigan el trabajo que están haciendo también en la maestría. Sí. ¿Alguna red social donde los puedan encontrar? Pues en Facebook estamos como Maestría en Docencia de las Ciencias Sociales. Estamos todo el tiempo publicando cosas, tenemos todo el tiempo seminarios, conferencias, talleres, de verdad, todo el tiempo. Si algo somos, ahí somos muy activos, sobre todo porque los alumnos también lo son y traen estas ideas y los colegas del núcleo académico están súper movidos. Entonces, pues síganos en redes. Yo no soy tanto de compartir el mío porque en realidad todo lo profesional es esta parte. Y pues a ver ahí también que se interesen, ¿no? Tenemos el programa presencial y el programa virtual, ¿no?, en línea. Entonces creo que esto también abre a comunicación de estos temas con otros colegas de otros países, de otros estados. Entonces, pues síganos. Ahí está, sí, sigan sus redes sociales para que se enteren de todo el trabajo y de estas propuestas sobre todo que están haciendo y
Que tengan mucho éxito sobre todo. Muchas gracias, Agus. Bien, pues a todas y todos ustedes no me queda más que decirles muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias nuevamente por sus comentarios, sus reacciones, por compartir el contenido. Esto es Métodos, gracias a la Dirección General de Posgrados e Investigación y obviamente a la Universidad Autónoma de Guerrero por permitirnos conocer a los profesionales y a las personas que están detrás del trabajo de investigación y de ciencia en el Estado. Así que muchas gracias y yo soy Agus García. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Bye. Así lo vamos a poner próximo. Y vamos a ver gente aquí aplaudiendo. Bye.